tal? ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Voces del Periodista. Este programa que es de ustedes y para ustedes a través de las frecuencias de ABC Radio, las 760 de AM de Organización Editorial Mexicana en este espacio en donde somos sonido original, gracias a las frecuencias de Radio Turquesa, La Joya del Sureste, a las de La Pantera en la frontera norte y por supuesto a Radio La Nueva República. Queridos amigos, gracias a nuestros compañeros ingenieros, gracias por su apoyo, a todas las compañeras y compañeros de los grupos, sobre todo ABC Radio, en donde queremos hacer constar nuestra solidaridad, nuestro abrazo fraterno, con todo cariño al licenciado Francisco Torres Cano, a nombre de socios y directivos del Club de Periodistas de México y de la Fundación Antonio Sáenz de Mieras y Italia P. A nombre de todos nosotros le mandamos un abrazo a él, a su familia, por la sensible partida física, porque personas tan lindas como doña Marta Cano de Torres no se van nunca, dejan sembrado mucho amor y estarán siempre presentes. Así es que un abrazo, licenciado Francisco Torres Cano, a nombre de todos nosotros. Un abrazo. Adelante, queridos amigos, con el programa. Se encuentran en estos micrófonos el maestro Enrique Pastor Carranza, quien representa al bellísimo estado de Campeche, allá lo representa el Club de Periodistas de México en este bellísimo estado, y también es parte del jurado calificador del Certamen Nacional e Internacional de Periodismo, junto con don Juan Carlos Sánchez Magallán, que también está en estos micrófonos, quien también encabeza organizaciones de abogacía muy relevantes y por supuesto de la directiva del Club de Periodistas. Muy buenas tardes a ambos. Más tarde haremos un enlace con Ceci Tapia, @solidaridad.mil. Muy buenas tardes, queridos. Y querido Celeste, muy buena tarde. Buenas tardes. Si les parece, vamos a tocar diversos temas y yo quisiera empezar y comentarle antes de que toque los temas de los que habíamos platicado y trabajado en la mesa antes del programa con el maestro Enrique Pastor Cruz Carranza. Maestro querido, le quiero preguntar sobre una situación que se está viviendo en Campeche, pero muy especialmente en Carmen, en Ciudad del Carmen. Esto me lo han comentado algunas personas que viven allá, por otra parte está en las redes también, que solicitan una intervención del señor presidente, ya que hay al parecer una falta de atención y alto grado de contagios en plataformas petroleras. Entonces yo le quiero preguntar a usted, que está tan inmerso en estos temas, ¿qué nos puede compartir con ello y que también valga para dar voz a quienes tienen esa inquietud? Adelante, maestro. Sí, licenciada, muy buenas tardes a todo el amable auditorio. Y efectivamente, la actividad petrolera fundamental del país que se realiza en la Isla del Carmen, pues es un centro de operación donde gente de muchos lugares del país y fuera del mismo convergen en la actividad tanto de exploración como explotación. Desde el anuncio de la presencia de esta contingencia sanitaria del COVID-19, se debió haber establecido los protocolos en todas sus siguientes etapas, la primera etapa, la segunda. Lamentablemente un relajamiento inexplicable, a pesar de que diferentes organizaciones sindicales de trabajadores denunciaron la existencia de gentes enfermas con cuadros que se fueron replicando en forma obviamente sistemática, tanto en las plataformas como en los barcos que prestan atención, y eso derivado también a un ejercicio laboral que se denomina las camas calientes, que es de en cada turno se deja la cama para el siguiente turno que viene a descansar, y al no existir los protocolos esto ha incrementado sustancialmente la contaminación en las personas. Se ha requerido constantemente la presencia y la participación y la atención directa de los diferentes órganos de gobierno. De la Dirección General de Pemex, total y completa indiferencia,
Secretaría de Trabajo y Previsión Social, Seguro Social, en fin, todos los que deben incidir, porque de nada sirve que se apeguen a los lineamientos que establecen el sector salud en el país y obviamente en el estado de Campeche, si hay un relajamiento e incluso práctica inadecuada de estar amenazando a los trabajadores de que quien se queje o quien ventile estos hechos que se están suscitando en plataformas de petróleo va a ser castigado. No hay obviamente ninguna acción por parte de los sectores sindicales, no hay más que un abandono total, y esto es lamentable porque son ya muchas las personas que han perdido la vida y que esta situación parece no tener ni el mínimo interés por parte de la Dirección General de Pemex, por lo cual ya se ha recurrido a través de las redes a solicitar la inmediata intervención del señor presidente de la República para atender este caso que también atenta a los derechos humanos y a la protección que debe tener una actividad tan delicada como es la que se lleva a cabo en plataformas consideradas de alto riesgo y que tiene protocolos muy claros también de la Organización Internacional del Trabajo. Maestro, le agradezco mucho. Por cierto, yo dije Ciudad del Carmen, Quintana Roo, es Isla del Carmen, por supuesto. Maestro, yo le voy a pedir de favor el que ojalá y pueda dar el seguimiento. Estamos seguros, ojalá las autoridades escuchen esto y sobre todo, pues, porque es sumamente delicado y bien lo dice usted, tiene que ver con la salud y con los derechos humanos. Y bueno, vamos a darle seguimiento. Si no quiere abundar algo más o comentar algo, vamos de esta nota de Isla del Carmen, Campeche, a tocar otro tópico. Les comento a ambos maestros, Juan Carlos Sánchez Magallán, maestro Enrique Pastor Cruz Carranza, hemos estado atentos sobre este tema que más allá de un personaje se está pues haciendo una radiografía de un momento político tremendo en México y más con lo que se sigue saliendo y se va develando. Yo aquí lo que quiero compartir con ustedes es sobre este personaje, el ingeniero Genaro García Luna, lo que han hablado diferentes compañeros periodistas, obviamente Anabel Hernández, pero hay otros libros, hay otras publicaciones y otras investigaciones, y hay algo que ha pues llamado mucho la atención, ha sido trending topic en las redes, y vamos viendo sobre lo que declaró Olga Warnat, que está preparando un libro que dice que se va a denominar Felipe el Oscuro, que no se pudo publicar, que hubo una tremenda censura, de acuerdo a lo que ella comenta, pero que se asegura que hay videos en los cuales se ve a este personaje García Luna solicitando sobornos a narcos, y donde deja al descubierto nexos entre la presidencia del expresidente Calderón, supuestamente con grupos delictivos. Incluso da algunos detalles donde también pedía algunas mancuernas y cosas así, ¿no? Entonces, ya sabemos esto, ya se ha escuchado. Yo le pido de favor, maestro Enrique Pastor Cruz Carranza, y por supuesto posteriormente para ir tocando los mismos temas y haciendo los comentarios al maestro Juan Carlos Sánchez Magallán. Adelante, don Enrique. Bueno, este tema de Felipe Calderón Hinojosa y de la parte que corresponde, creo que una definición de Felipe el Oscuro pues viene siendo parte o segundos capítulos o terceros capítulos de aquella carta que Julio Scherer recibió en su momento de Carlos Castillo Peraz, y posteriormente en la propia obra de Cuerpo Entero que hizo Scherer de este personaje, cuya trayectoria política pues debe llamarnos la atención en virtud de cómo se va tejiendo toda una serie de hechos, acontecimientos y circunstancias en la que Felipe Calderón está presente en los momentos de más alta traición a la patria, como es precisamente el Fobaproa, y el robo de un proceso electoral como se dio en el 2006 a partir de una campaña de odio, de temor, de miedo, de pánico, a través del señor Solá, mandado por el Partido Popular Español,
y obviamente bajo el patrocinio del grupo poderoso español del Partido Popular, que tiene su cabeza de playa en Campeche, llamado Exacto. Grupo Energético del Sureste de los Muriño. Maestro querido, perdóneme, Sí. usted como un conocedor del ámbito de la política, que usted ha estado adentro de este círculo, ¿cuál es el nacimiento o la parte visible, a partir de cuándo incursiona Felipe Calderón en la política? ¿Desde cuándo lo recuerda usted? Bueno, a partir de la llegada del ingeniero Eugenio Echeverría Castelló como gobernador del estado de Campeche, y previo al boom petrolero de los 80, aparece en Campeche Felipe Calderón, en calidad, y así se le conocía, el sobrino de Carlos Castillo Peraza. Él llega para hacerse estar al frente de un medio periodístico que buscaba contrarrestar al periódico que en ese momento era propiedad de Carlos Sansores Pérez, que estaba como líder de la Cámara y posteriormente líder del Partido Revolucionario Institucional, Carlos Sansores Pérez. Nosotros vimos llegar en Campeche, en el Hotel Baluartes de la familia Arceo Corcuera, a este joven personaje que obviamente participó en los editoriales de linchamiento social, en la cual este periódico, que se editaba y se imprimía en los talleres del Diario de Yucatán, pues hizo un contrapeso en este sentido. Y su afición etílica quedó de manifiesto en el centro bar, que por comodidad el gobernador en su momento, para no caminar mucho a ningún restaurante, pues se mandó a hacer un bar que se llamaba el 303, enfrente solamente se cruzaba la calle 8, para llegar al bar y poder disfrutar de las botanas y etcétera, etcétera. Ahí conocimos nosotros a Calderón, ahí se vincula, por supuesto, con la familia Murillo, que acababan de llegar de México, de la Ciudad de México, para poner sus gasolineras, y en ese entorno, como un empleado al servicio del Partido Revolucionario Institucional de la supuesta dictadura perfecta, ahí fue donde conocimos nosotros a este personaje que en su primera etapa pues dejó precisamente una estela de gente lastimada, perseguida, acosada, expulsada del propio estado de Campeche, y en donde se iniciarían los nexos que serían fundamental para su carrera política, como fue vincularse con el grupo Muriño y con el grupo Arceo, que además, que hay que recordarlo, él fue su procurador y supuesto abogado defensor, yo le pongo comillas, durante el desafuero, formó parte del grupo de abogados, y quizás muchas de las cosas que sucedieron pues quedaron posteriormente clarificadas cuando Juan Camilo Muriño es designado secretario de Gobernación, y en algún programa escuché que Álvaro Arceo Corcuera pues prácticamente lo magnifica, no descarta incluso que él haya sido el actor intelectual para que se hiciera un monumento posteriormente aquí en Campeche por encima de los héroes de la independencia y de la revolución. Bueno, pues queridos amigos, vamos a ir un corte. Estamos escuchando esta parte de lo que recuerda el maestro Enrique Pastor Cruz Carranza en incursión política de este personaje a quien Olga Warner nombra y dedica un libro que va a salir y del que ha comentado, que se va a llamar Felipe el Oscuro. Pero vamos a regresar a escuchar al maestro don Enrique y por supuesto el conocimiento y el comentario de don Juan Carlos Sánchez Magallán. No tardamos, gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en las frecuencias de ABC Radio, las 760 de AM, de Organización Editorial Mexicana, en donde somos sonido original, en el gran grupo Radio Turquesa, La Joya del Sureste, las frecuencias de La Pantera, y bueno, por supuesto, Radio La Nueva República. Nuestro hashtag es Voces del Periodista. Estamos con el doctor Juan Carlos Sánchez Magallán y con el maestro don Enrique Pastor Cruz Carranza. Maestro don Enrique, para posteriormente escuchar y simponeando esta mesa maravillosa con ustedes, con sus experiencias, sus conocimientos. Bueno, nos fuimos al corte y nos estaba compartiendo algo sobre esto,
el primer conocimiento de los primeros acercamientos políticos que tuvo Felipe Calderón y que fueron precisamente en Campeche, los ejercicios políticos, y que pues ojalá nos pueda seguir compartiendo. Adelante. Así es, licenciada. Y bueno, el éxito económico posterior de este grupo con el que él se vincula, el Grupo Energético del Sureste, pues se queda de manifiesto en el momento en que viene la ruptura en la sucesión presidencial después del crimen de Colosio, de la llegada de Zedillo, de la distancia, de la sana distancia que establece Zedillo al no poder tener el mínimo control de la nomenclatura política, la caída de la economía y todos los exabruptos y golpes tremendos que recibió el país, que permitió subsistir políticamente a Ernesto Zedillo gracias a todos los actos de alta traición, como fue los acuerdos de agua, desaparición de Isla Bermeja, el accidente oportuno de José Ángel Conchelo, en fin, toda una serie de infamias hasta el final, hasta llegar a un punto de la venta de los ferrocarriles, y se deriva en la confrontación entre Roberto Madrazo Pintado y Francisco Labastida Ochoa, donde ese grupo se enlaza a través de su línea de poder, que era desde Atlacomulco, con Roberto Madrazo, y se crea la famosa campaña anti Francisco Labastida, en donde un familiar directo de este grupo, Francisco García Escalante, que quizás no les diga nada en el nombre, pero sí en lo artístico, Francis, el famoso Francis, ese personaje de varias películas de la época de la época famosa de los bares y otras cosas más, pues estableció y elaboró un programa que se llamaba Francisca la Vestida. Ahí el grupo energético se fortalece, y a la llegada precisamente del señor Vicente Fox Quesada, dentro de todo este entramaje de realmente la gran concertación para salvar a las nomenclaturas, pues este grupo ya se catapulta poderosamente con la posición que le da el propio Vicente Fox Quesada, convirtiéndolo en el único representante al grado de superlativo de ser un amigo de Fox. En este momento se me escapó el nombre de cuál era el mariscal de los amigos de Fox. El único mariscal fue el señor Murillo Artanes, el papá de Juan Camilo, y de ahí obviamente se encumbra al grado de llevar en el próximo proceso electoral a Felipe Calderón, un hombre que permanentemente se le vio pues sirviendo a los intereses de este grupo, y que finalmente pues todos conocemos la historia en la campaña política, lo que significó el grupo Murillo, sus nexos con la corona española y posteriores negocios multimillonarios y fraudulentos como Champotón Resort and Spa, y las participaciones petroleras que todas eran canjeables única y exclusivamente en las empresas, negocios, gasolineras del Grupo Energético del Sureste. En época de la gran bonanza petrolera, pues obviamente esto generó grandes recursos. Exactamente. Lino Corrodi, maestro querido, era oficialmente el quien aparecía, ¿no? Que con la económicamente, pero en el operativo, Carlos Murillo Artanes fue el único mariscal en toda la campaña de los amigos de Fox. Ajá, y que se comenta que es un personaje que llegó sin mucho recurso por allá, ¿verdad? Bueno, él llega después de fracasar allá en la Ciudad de México, encargado de... su vínculo familiar fue con la familia Romano, de la familia de la esposa del licenciado Felipe, del presidente López Portillo. Y ante el fracaso que se tuvo en los negocios, él aparece en Campeche con una gasolinera, empieza a quebrar. Hay un relato muy amplio que se puede obtener a través de la participación que tuvimos en su momento en el libro de los cómplices del presidente de Anabel Hernández. Ahí se narra toda la historia de éxito, yo le pongo comillas, y obviamente yo le solicité en su momento a la propia autora Anabel, que me decía que lo manejáramos en forma anónima por los riesgos que corríamos. Yo le solicité que me diera el crédito y que se señalara cuál era la fuente, porque me parecía un acto deleznable, de poca caballerosidad y de falta de valor cívico
no poner el nombre y dejarla a ella con toda la responsabilidad, y ahí está precisamente plasmado. Exacto, maestro querido. Doctor Juan Carlos Sánchez Magallán, querido, tú un personaje también con mucho conocimiento, muy plural, eres una persona que conoces el ámbito de la política ampliamente también, y sobre todo, pues también con tu profesión, tú como académico, como abogado, pues te ha tocado y tienes una experiencia muy amplia. Hay diferentes tópicos en esta historia, en este personaje. ¿Qué nos podrías compartir? Yo le pido a alguien que tenga cuidado con su respiración porque se escucha en el auricular. Adelante, Juan Carlos. Sí, estamos hablando de Juan Camilo, ¿verdad? O de Genaro. No. Ahorita en la historia de Felipe Calderón. Mira, sí. De ese acercamiento en la política, claro. Y sobre todo también en ese activismo. Ya después quiero llegar a ese activismo increíble que tiene ahora, y esa desesperación por alguna razón que muchos nos imaginamos de querer distraer o de querer golpear al actual gobierno. Por favor, te escuchamos. Fíjate que lo que está comentando Enrique, pues es la historia, y él la conoce con mucha precisión. Acaba de unos minutos de narrar grandes escenarios, grandes sucesos, pero yo agregaría ahí que Felipe Calderón, cuando fue secretario de Energía, es ahí donde se vincula con Juan Camilo de manera más íntima, se lo lleva a colaborar con él, se vuelve prácticamente su hombre su hombre fuerte, a grado tal de que lo fue preparando, quería que fuera incluso su sucesor en la presidencia de la República. Pero bueno, ya ves que tuvo el accidente aéreo, que yo algún día cuando esto sucedió publiqué pues que no fue accidente, sino que lo bajaron, ¿verdad? Pero bueno, ese es otro tema. Es también bien importante, perdóname. Sí, bueno, es muy importante porque... Permíteme que en su momento, tanto don Enrique, sobre lo que hablan, como tú, en su momento, lo publicaron y lo denunciaron. Perdón, sí, adelante. Sí, pero mira, no solo eso, hay hechos que son, que por sí solos se escriben, se platican, se dibujan. Mira, recuerdo, por ejemplo, a Genaro García Luna, lo traté pues cerca, porque yo manejé el Consejo Ciudadano de la PGR, cuando secuestraron a Joaquín Vargas, te acordarás, el dueño de Multivisión, y todos los hombres fuertes en el sentido de los dueños de los medios de comunicación, se entrevistaron con Vicente Fox, y él dijo, oiga, no, pues ayúdenme, porque ellos llegaron muy preocupados, y bueno, pues ¿quién sigue de nosotros, no? Esto ya por un lado secuestraron a Fernando Gutiérrez Barrios, y por otro lado a Joaquín Vargas, etcétera. Entonces, con los 20 hombres más dueños de medios de comunicación, le dijo, pues ayúdenme, es al revés, la PGR es una porquería, es una cloaca, y yo necesito que ustedes me ayuden. Entonces formó un consejo ciudadano, que a mí me pidieron pues que se los manejara, se los manejé 7 años, se los construí, les dejé una institución sólida, hasta que llegó uno y pues todo se lo mandó al bote de la basura, precisamente en tiempos de Eduardo Medina Mora. Pero ahorita llego al tema. Genaro se portó muy bien en la AFI, dio buenos resultados. De hecho se ganó la simpatía de muchos sectores de la sociedad. Incluso recuerdo que él presentó un libro, ¿por qué 2,226 policías no alcanzan? Refiriéndose que había una gran dispersión de tanta policía que había en el país. Y entonces, por eso adquirió notoriedad, porque en la AFI se manejó con eficacia, con 4,000 elementos, y daba buenos golpes en función de los resultados. Es que ahí como llaman la atención y lo mandan a Secretaría de Seguridad Pública, ¿no? Y ahí, bueno, pues ya Genaro se perdió, enloqueció, envaneció, la egolatría, la soberbia y pues lo que todo el mundo ya sabemos. Pero más allá de eso, yo sí puedo comentarte que en tiempos ya de Felipe Calderón, descubrimos el Rápido y Furioso. Nosotros salimos del Consejo Ciudadano pues porque le estorbábamos al presidente Calderón y al propio Eduardo García Mora. Éramos un Consejo Ciudadano que no le costaba a las instituciones ni al erario, era con dinero de los propios empresarios, y se creó un sistema alterno de participación ciudadana para
vigilar precisamente a los servidores públicos, observarlos y estar pendientes de sus actuaciones. En ese sentido, así funcionó este consejo, todo el periodo de Vicente Fox, que dio muy buenos resultados, y el primer año de Felipe Calderón. Pero el primer año de Felipe Calderón dijeron los consejeros, vámonos, esto ya no está funcionando, porque Eduardo Medina Mora empezó a cometer una serie de excesos y prácticamente se llegó a la conclusión de que el consejo ya le estorbaba. Entonces por eso dijeron, bueno, pues encima de que estamos colaborando con nuestro dinero y todo, vámonos, si no somos cómodos, vámonos, no tenemos ya nada que hacer aquí. Es por ello que los consejeros se retiraron, la mayoría de ellos. Bueno. Juan Carlos, ¿qué te parece si vamos a un corte? Sí, y nos cómo sigues no. comentando al regreso del mismo? No tardamos, amigos, gracias. Gracias, queridos amigos, gracias. Seguimos en ABC Radio, Radio Turquesa, Frecuencias de la Pantera, Radio La Nueva República. Hemos escuchado y lo seguiremos haciendo al maestro Juan Carlos Sánchez Magallán y también al maestro, por supuesto, don Enrique Pastor Cruz Carranza. Juan Carlos, querido, si quieres comentar y redondear esto que estabas comentando, para irnos luego a esta serie de golpeteos, y es un tema que tú tocas en tu columna precisamente del día de hoy, pero si puedes redondear lo de Baja California, por favor, el bonillazo si famoso. Ahorita, pero es que antes de salirnos del tema, que tú comentes sí, claro. esto y que le redondee también el maestro su parte. Adelante. Perfecto. Sí, mira, el asunto es pues que ya en la época de Felipe Calderón, presidente, Eduardo Medina Mora, procurador, y Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública, que además tenían diferencias, se peleaban el negocio, pero bueno, ese es otro tema. Eduardo Medina permite el Rápido y Furioso con Eric Holder, el fiscal de los Estados Unidos de Norteamérica. Y eso, el Rápido y Furioso, ¿en qué consistió? Dijeron que eran 2,000 armas, pero vete a saber cuántas miles de armas no dejaron ingresar o ingresaron. Se supone que con un rastreo satelital, precisamente para verificar las rutas del narcotráfico y en manos de quienes estaban, y detectar todo este negocio tan tremendo que es el de la venta de armas de Estados Unidos a México. Recordemos que hay más de 8,000 tienditas en la frontera y que de armas, les llaman tienditas cuando en realidad son unas armerías enormes, pero que además viven precisamente de vender armas a los norteamericanos. Está permitido, pero básicamente es el contrabando de armas y la venta de armas hormiga, y veto a saber, masivamente ingresan por las fronteras mexicanas. Bueno, el asunto es que el Rápido y Furioso, Felipe Calderón dice que él nunca tuvo conocimiento. Lo cierto es que lo denunciamos en las columnas del periódico Excelsior, y los propios norteamericanos, al revisar que aquí esto ya estaba en la prensa, iniciaron una investigación. Los propios senadores, el propio Congreso americano le pidió a Eric Holder una explicación, y lo citaron y lo hicieron comparecer, y él explicó pues que era un operativo muestra, una prueba, un piloto, precisamente para la localización y rastreo de los grupos criminales. Se les fueron el 1 o 2 años, y bueno, salió Obama, y bueno, pues se fue con él Eric Holder, ya no siguió esa investigación. Pero es el caso que ahora el presidente López Obrador está solicitando al gobierno de Estados Unidos una investigación detallada y pormenorizada de este asunto. Ya el canciller Marcelo Ebrard elaboró una nota, videofilmada incluso, y el lunes la mandó a Estados Unidos, precisamente para que sean los propios vecinos norteamericanos quienes nos digan cómo se dio esto, cómo aconteció, quiénes tuvieron conocimiento, con quiénes negociaron, etcétera, porque esas armas han producido terror, muerte, violencia en nuestro país. Y lo se les fue de las manos. Y lo siguen haciendo, porque claro, acá en México. Porque mira, con esa mataron al propio agente de Estados Unidos aquí en México, por eso se descubrió.
Maestro, entonces todo un tema excelente, sí. Ahora yo quiero preguntarle en base a esto que comenta Juan Carlos Sánchez Magallán, maestro don Enrique, precisamente padece de amnesia al parecer el señor Calderón porque pues no se acuerda de y ni se enteró de qué hacía el señor García Luna, no se enteró de Rápido y Furioso y hay otras cosas de las que dicen no haberse enterado. No sé si usted quiere redondear algo más sobre el tema. Sí, efectivamente, estamos ante una actitud de la política del avestruz. Negar sistemáticamente, pues es lo que normalmente hace alguien que está sometido a un proceso, aunque las evidencias, las pruebas demuestren que lo contrario, pues una de las intentos de defensa es negar tener conocimiento. Esto es absurdo porque el presidente de la República, como los gobernadores, todos los días reciben en sus diferentes ámbitos una serie de informaciones confidenciales, incluso todavía existía el CISEN, inteligencia, gobernación, en fin, todo este tipo de cosas que le permiten al presidente tener una verdadera radiografía incluso de quienes trabajan y colaboran con él, o quienes, pues haciendo simplemente lo que hizo Caín con Abel, ya en la posición, pues están traicionando, jugando sus propios intereses. Esto me recuerda también la negativa que se hizo y el desconocimiento que se fingió en el momento que se descubren los contratos del entonces secretario de Gobernación a través de la empresa Ibancar, y en fin, toda una serie de situaciones que se van dando, y si le seguimos escarbando, pues vamos a encontrarnos que él nunca tuvo conocimiento qué pasó con los excedentes petroleros, con las obras no realizadas, en fin, es una forma muy fácil e inescrupulosa de evadir una responsabilidad, y hoy que lo vemos en esta hiperactividad, no hay que ser muy inteligente para darnos cuenta que primero en su búsqueda de la candidatura independiente para alcanzar una posición a través de Margarita Zavala, la mayor cantidad de firmas que se obtuvieron legales, no las falsificadas, porque él ha transitado en la ilegalidad y en la trampa permanentemente, se hicieron en Ciudad del Carmen, en donde está la actividad petrolera fundamental. Y hoy que se busca el México libre, sigue siendo el centro de operación esta zona y esta región de Campeche, donde están los propios patrocinadores y los más altos perjudicados en toda esta labor de limpieza que todavía no se ha llegado, por supuesto. Santiago, el de la unidad de inteligencia financiera, tiene mucho trabajo que hacer, y simplemente recordar lo que en su momento fue Oceanografía, Grupo Elia y todas esas empresas que fueron pilar del PRI en el patrocinio de campañas presidenciales, gobernaturas, senadurías, en fin, todos los cargos, y que hoy han quedado fuera completamente de esta circunstancia. Yo creo que más que Felipe el Oscuro, como se llama este libro, presunto libro a punto de ver, sería Felipe el Inescrupuloso. Bueno, pues yo te pediría, gracias maestro don Enrique, maestro o Juan Carlos Sánchez Magallán, precisamente parte de estos golpeteos y de una distracción que vemos en las redes, y que al rato tendremos a Ceci Tapia que nos dé su punto de vista, en donde vemos que cuando sale y se habla de estos supuestos videos, que seguramente tendremos conocimiento de ellos en algún momento, curiosamente vuelven a salir cuestiones de Vicente Fox, de Peña Nieto. Yo creo que ahí es tratar de hacer amarres y buscar distracción, no sé, pero más allá de todo esto, tú también tocas en tu artículo, yo te pediría antes de irnos al corte, que nos compartas el tema de tu artículo precisamente, querido Juan Carlos Sánchez Magallán, que tiene que ver con tratar de señalar y poner unos supuestos ánimos reeleccionistas, que obviamente pues no es así, pero cómo se tergiversan las cosas. ¿Por qué no nos compartes y nos comentas parte de tu artículo que invitamos a que lean? Está precisamente publicado el día de hoy en el diario Excelsior. Adelante, Juan Carlos. Muchas gracias, Celeste. Mira, este asunto de la ley Bonilla en Baja California, donde los diputados del PAN, fíjate, curiosamente del PAN, qué chistoso, ¿verdad? Qué coincidencia, del PAN. Exactamente.
Dicen que los maiciaron, o sea, pues que los centavearon y todo, porque curiosamente antes de que concluyera la legislatura, todos ellos impulsaron una ampliación de periodo para el siguiente gobernador, pues que lo es o que lo fue de Morena, postulado por Morena. Evidentemente es un empresario, pues que tiene vínculos con el PAN. Entonces ahí se dio pues un amarre, ¿no? Porque los otros impulsaron esta reforma a la Constitución local para ampliar el periodo de gobierno de 2 a 5 años, indebidamente, porque la gente, los electores, los ciudadanos, votaron para que este señor Bonilla fuese gobernador por 2 años, no por 5. Entonces ahí se generó todo un debate jurídico, un conflicto jurídico. Y tratando de desviar, e incluso en su momento, el presidente mencionó que él no estaba, que respetaba ahora sí que la independencia de cada partido, pero que en lo personal, no estaba de acuerdo. Igual esto, sí, la decisión local, ¿no? Muchos personajes del propio partido, pues manifestaron esto, ¿no? Pero vamos a ir a un corte, no sé si nada más que nos redondees en medio minutito, Juan Carlos. Pues sí, básicamente, entonces fue la Corte que en una sesión por unanimidad, los ministros de la Corte decidieron derrumbar esta ley Bonilla, pues que estaba violentando a todo el andamiaje constitucional. O sea, restituyeron el Estado de Derecho y, bueno, este señor gobernará solamente 2 años y no 5 como pretendieron los panistas que se quedaran en el poder. Y en ese estado precisamente que fue el primero por ser gobernado por ese partido. Así es que es correcto, vamos a ir a un corte, queridos amigos, no tardamos, gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros. Estamos en Voces del Periodista, en ABC Radio, la 760 de AM, donde somos sonido original, y por supuesto nos retransmiten de manera diferida. Gracias, Grupo Radio Turquesa, La Joya del Sureste, Frecuencias de la Pantera y Radio La Nueva República. Un abrazo cariñoso a todos. Estamos escuchando al maestro Enrique Pastor Cruz Carranza, al maestro Juan Carlos Sánchez Magallán, y se integra esta mesa la muy querida Ceci Tapia, Solidaridad 1000. Ella es fiscalista, es académica y además es defensora de derechos humanos. ¿Qué tal, Ceci, querida? ¿Cómo estás? ¿Cómo van las redes? ¿Cómo estás, querida Celeste? Muy buenas tardes a todos los maestros. Pues las redes, como siempre, en la guerra total, hablando primero, el tema más importante, pues es este regreso que ya anunciaron hoy en la mañanera, que el presidente anuncia en 3 fases de regresar. Y pues bueno, la gente feliz, y yo creo que todos nos sumamos a esta emoción de una nueva normalidad, porque así le llaman, porque obviamente hay que regresar con cuidado, hay que seguir las instrucciones, quédate en casa, evitar las aglomeraciones, todas estas cosas, el gel, el cubrebocas, etcétera, etcétera, y pues cómo van empezando, la gente está así muy emocionada. Y hablando del tema que ya Celeste, que están platicando, hay un hashtag que se llama Fecal, estás acorralado, y pues sí habla justamente de las 30,000 pruebas que tienen, las 30,000 páginas de la investigación que tienen en contra de García Luna, esta Fiscalía de Estados Unidos, y que además también tienen registrados sus propiedades, videos, fotos, todo lo que has comentado, de que bueno, finalmente en este programa que está transcurriendo, este tema y las redes sociales que hoy ya no es tan fácil que engañen a la gente, y yo creo que es algo muy, muy interesante. De hecho, ya hay unas firmas para que lo encarcelen, para que lo investiguen, hay firmas para que no haga su partido político que andan ahí buscando, y todo el mundo pues escribiendo de estas benditas redes sociales, lo que es Facebook, Twitter, pero sobre todo Twitter, que es un poquito más analítico, en donde el pleito está muy, muy fuerte, en el que se ha criticado mucho. Hay otro, no solamente Fecal, estás acorralado, sino Calderón, traidor a la patria, Calderón a prisión, en el que piden que se investigue, que se anuncia
hablan de la refinería que costó tantos miles de millones de pesos y que solo es una barda, hablan de los hospitales, o sea, de todo esto que a la gente no olvida gracias a estos medios nuevos, ¿no? Yo creo que sí es muy importante las opiniones, en el que además no olvidemos que, y ya lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, nada pasa si un presidente no lo sabe, y en algún momento dado, Calderón en tono de burla lo dijo, es cierto, ¿no? Hablando del culiacanazo, y bueno, hoy estas mismas palabras explotan en su misma cara porque, pues, García Luna, que era su mano derecha, pues esta red con la que él trabajaba de narcotraficantes, pues entonces efectivamente pues un presidente nunca ha dejado de saber lo que pasa en el país y bueno, en estos hashtags, que estos son las cosas más importantes, también en el que están pidiendo bueno, denunciando a los montajes, que es un periodista, y que perdón, porque yo sé que de repente no les gustan, hablando de Carlos Loret, que siempre le encanta hacer sus investigaciones con montajes falsos, será la primera vez. Entonces, bueno, pues aquí están, las redes sociales lo están atacando duramente, porque él dice que lo censuran, pero realmente no es que lo censuren, la gente ya no confía en él ni en su trabajo. Yo creo que todos sabemos por qué, cómo hizo lo de este señor que sigue en la cárcel, cuando Israel Vallarta, perdón, de repente se me olvidó el nombre, sí, entonces es importante, lo de Florence Cassés, que todo esto es un Lord así le llaman Lord Montajes, bueno, no se puede de otra manera. Ahora, algo que también es muy importante, ¿se acuerdan que en programas pasados habíamos hablado de la censura en redes? Y que hablan de los bots y todo eso? Bueno, hablamos de una cuenta, también dijimos que había gente que iba a ser censurada, la mencionamos aquí de una lista. Pues bueno, hoy, exacto, en estos días han censurado a la doctora Alemón, han censurado a Nancy Orosólido, la han acusado de troll, de bot, y lo comento mucho porque, Celeste, tú lo has vivido, de repente no tener cuenta para poder expresar las noticias, porque es tu opinión, tu libertad de expresión. Bueno, ellas están censuradas en este momento, censuradas por defender sus ideas políticas, que en este caso ellas son pro AMLO, y justamente, y algo bien interesante, este señor Pinísima, Carlos Piña, las había acusado de ser troll. No pueden ser troll porque esta señora Nancy Orosólido ha ido a las mañaneras de una manera consecutiva. Entonces es interesante cómo la censura está llegando a las redes sociales que ella se les. Y bueno, pues yo con esto quiero terminar el tema de redes sociales. Muchísimas gracias y un placer, como siempre, estar con ustedes. Ay, gracias, Cecil, querida. Pues aquí seguimos y de alguna manera, obvio, manifestamos nuestra solidaridad ante cualquier nivel de censura, por supuesto, y la reprobamos. Y en este caso, pues por ahí se mencionó algún personaje que se dice que es panista, muy afín a algunos grupos cercanos al expresidente Calderón, que tiene un cargo administrativo, al parecer, en el mismo Twitter. Eso es lo que se dice. Saquen sus conclusiones, pero más que conclusiones, esto yo creo que lo que se necesita es investigar. Sí trabaja en un puesto importante, no recuerdo ahorita el nombre de esta persona, pero es muy fácil que lo busquemos en Twitter y dar seguimiento a todo esto, porque pues tenemos en contexto qué tanto se respeta verdaderamente la libertad de expresión o no. El maestro don Enrique Pastor, maestro Juan Carlos Sánchez Magallán, por favor, sus recomendaciones para dejarnos con un análisis profundo de liberación en nuestra propia mente, con nuestro propio yo, para tener un mejor lienzo en nuestro panorama. Adelante, don Enrique. Bueno, López Portillo dijo en alguna ocasión que lo peor que podía pasarle al país es que se volviera una patria de cínicos. Lamentable que expresidentes como Felipe Calderón Hinojosa, habiendo tenido la oportunidad, haya sido como haya sido,
de llegar a la presidencia de la República, hoy esté en esta hiperactividad. Se robó una elección de un proceso que no le correspondió y hoy trata de robarse una gobernabilidad para encubrir situaciones que ya deben de ser castigados con todo el peso de la ley. Muchísimas gracias, maestro. Doctor Juan Carlos Sánchez Magallán, adelante. Sí, mi querida Celeste, mira, lo que dice Enrique Pastor es cierto. Había una tradición incluso donde los propios presidentes de la República dejaban de ser presidentes y ya no hablaban, Era una como claro, una tradición, como un valor entendido, precisamente para el gobernante de turno darle toda la respetabilidad y el espacio para echar adelante su proyecto de gobierno. Pero aquí, bueno, pues estos quieren seguir manteniendo el poder. Entonces, por eso están echando a volar sus alas para reposicionarse y todo. La verdad es que la gente, solamente los que han perdido privilegios, apoyan todo este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque estaban acostumbrados a seguir chupándole al erario desde distintas y diversas formas, presupuestos, contratos, prebendas, privilegios, exenciones fiscales, etcétera. Entonces, han desplegado toda una estrategia, pero fundamentalmente son todos los que han perdido los privilegios a los que estaban acostumbrados. Exacto. Entonces, ese es el verdadero origen de toda esta situación. Cuando yo afirmo que los perdedores de privilegios son los que están enojados, ¿verdad? Pues es que no hay argumento frente a eso. Muchísimas gracias, Juan Carlos, querido. Ceci, querida, ¿con qué mensaje nos deja? Pues estamos a punto de salir, sigan quedándose en casa, a 3 fases para que ya dejemos, el 18 empieza la primera fase en los municipios donde no hubo tantos contagios y así nos vamos a ir en escalada. 1 de junio regresamos a la nueva normalidad, entonces quedémonos en casa, tengamos paciencia, ya falta muy poquito. Gracias, Ceci, querida, que no se nos olvide, amigos, que estamos en la cresta. Todavía estamos en un pico de contagio muy importante. Les queremos entrañablemente. Gracias, maestro don Enrique, Juan Carlos, Ceci. A ustedes, queridos amigos, sigan en estas frecuencias porque aquí se escucha plural, aquí se escucha diverso. Y de esto es de lo que se trata. Nos escuchamos el viernes. Gracias.